Hola a todos, damos inicio a la segunda parte de equilibrio ácido-base. El primer problema que vamos a trabajar hoy, o la primera gasometría, es de un paciente de 12 años de edad que es llevado al servicio de emergencia por dolor abdominal, polimnéico, diaforético, y que la madre refiere que como antecedentes familiares posee, ¿verdad? En la familia diabéticos tipo 1, ¿sí? Y 3 días antes de presentar esta clínica tan severa, presentó poliuria, polidipsia y polifagia. Se toma una gasometría arterial que muestra un pH de 720, un oxígeno de 90, un CO2 de 24, un bicarbonato de 12, un sodio de 142, un potasio bajo de 2 miliequivalentes por litro, un cloro de 90, una glucosa de 350, y el examen de orina indica que no es patológico para infección, pero tiene cetonas positivas. Entonces, complementamos. ¿Qué hay en la gasometría? Tenemos que en la gasometría tenemos un pH de 720, una presión de oxígeno de 90, un PCO2 de 24, un bicarbonato de 12, un sodio de 142, un cloro de 90 y un potasio de 2. Ya al tener esto sabemos que tenemos un pH bajo, ¿ven? Entonces vamos a ir decantando la gasometría poco a poco. Lo primero que tenemos es el pH. Tenemos un pH el cual es bajo. Entonces ya sabemos que el pH es acidótico, es decir, estamos en presencia de una acidosis, ¿sí? ¿Cómo está el CO2? El CO2 está bajo, ¿verdad? En la gasometría. El bicarbonato, ¿cómo está? Bajo también, ¿sí? Entonces ya por allí ya se nos hace muy fácil, ¿sí? Saber que si el CO2 está bajo, ya no es una acidosis respiratoria. Y por tanto, el bicarbonato que está abajo nos está diciendo que es una acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? Es metabólico, porque el bicarbonato es el que está disminuido. ¿Sí? Ya sabemos que tenemos una acidosis, el problema es metabólico, y ahora sí tenemos que ver si ese CO2 que tenemos aquí, ¿sí? Que son 24 milímetros de mercurio, es el que corresponde para esa disminución del bicarbonato. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la fórmula de CO2 esperado para el caso de acidosis metabólica, que no es más que 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2. El más o menos 2 viene a hacerse aquí presente porque necesitamos un rango para este paciente, un rango de CO2, y no puede ser un número único, tiene que estar dentro de un rango. Así como nosotros tenemos el CO2 normal entre 35 y 45, debemos entonces tener un rango para ese CO2 esperado. Entonces, ponemos en marcha la fórmula que ya tenemos del CO2 esperado, y multiplicamos, ¿sí? La constante, que es 1.5, por el bicarbonato, que es 12, y se la sumamos a 8, que es otra constante. Eso nos da un resultado de 26. Ese 26 tiene que ir en un rango. Para eso tenemos menos 2, que sería 24, menos 2 de 26, 24, y más 2 de 26 serían 28. Entonces el rango normal, o el rango no normal, sino el esperado para ese paciente por esa disminución del bicarbonato, estaríamos en presencia de un CO2 entre 24 y 28. Si vemos cuál es el CO2 del paciente, es 24 milímetros de mercurio. Eso significa que no hay ningún trastorno respiratorio asociado. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos por debajo de 24 milímetros de mercurio, estaríamos en presencia de una alcalosis respiratoria asociada. Pero si estuviésemos por encima de 28 milímetros de mercurio, estaríamos en presencia de una acidosis respiratoria asociada. Hasta los momentos solamente tenemos una acidosis metabólica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esa acidosis metabólica? Recordemos en la clase anterior, el anión GAC. El anión GAC nos va a permitir, en los casos de acidosis metabólica, dilucidar si la acidosis es producto de un ácido que se está produciendo en el organismo
y está taponando al bicarbonato, o un ácido que se ha administrado, que se ha ingerido, por ejemplo, en el caso del metanol, ¿sí? El otro lado de la acidosis son aquellas que son producto de la pérdida o eliminación de bicarbonato, ya sea por vía renal o por vía gastrointestinal. ¿Sí? Esas son las acidosis metabólicas con anión gas normal, donde como hay una pérdida de bicarbonato, para mantener la electroneutralidad, el organismo aumenta el cloro. Entonces, ponemos en práctica la fórmula de anión gas. El anión gas, ¿verdad? Ya que nos encontramos en presencia de una acidosis metabólica, ya lo que viene a hacer es dilucidar qué tipo de acidosis metabólica hay. Si es con anión gas normal o con anión gas elevado. ¿Cuál es la fórmula del anión gas? Debemos recordarla. Es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Tenemos entonces que 142 en la gasometría del paciente, se lo restamos al cloro, que es 90, y le sumamos, ¿verdad? Va a ser menos la suma del cloro, que es 90, y del bicarbonato, que es 12. Eso nos da un anión gas de 40 miliequivalentes por litro. Y si nosotros tenemos un rango normal de anión gas entre 8 y 12, por supuesto estamos en presencia de una acidosis con anión gas elevado. ¿Cuáles son las acidosis metabólicas con anión gas elevado? Ya sabemos que no es una acidosis tubular renal, ya sabemos que no es una fístula pancreático-entérica, ya sabemos que no es, ¿verdad?, un problema de que se han administrado grandes cantidades de cloro, recordemos en la primera clase, sino que estamos en presencia de una acidosis donde la producción de ácidos está aumentada en el organismo, ¿sí? Por supuesto, ya tenemos el dato que el paciente tiene una glicemia muy elevada y cetonas en orina. Eso nos hace pensar entonces que estamos en presencia de una acidosis metabólica con anión gas elevado por una cetoacidosis diabética. Fíjense aquí, allí tenemos el diferencial cuando es con anión gas normal y cuando es con anión gas elevado. Si vemos la parte de anión gas elevado, tenemos cetoacidosis diabética, alcohólica, insuficiencia renal, acidosis láctica, etc. Pero ya aquí tenemos el diagnóstico. ¿Qué hubiese pasado si el anión gas hubiese sido normal o una acidosis metabólica hiperclorémica? Bueno, fácilmente teníamos que hacer ya allí el anión gas urinario si no teníamos certeza de por dónde se estaba perdiendo el bicarbonato. Pero en este caso, como ya tenemos una acidosis metabólica con anión gas elevado, nos corresponde calcular ahora el anión gas delta, que es el que correlaciona la brecha aniónica que tiene el paciente con la cantidad, el descenso del bicarbonato. Recordemos que el anión gas delta, ¿sí?, la fórmula, si es menor de 1, ya tendríamos una acidosis metabólica hiperclorémica asociada, por ejemplo, un paciente con cetoacidosis más diarrea, ¿sí? O si está entre el valor de 1 a 1.6, tenemos una acidosis metabólica con anión gas elevado, que ya lo sabíamos, ya lo tenemos. Pero si es por encima de 1.6, ese paciente con acidosis metabólica tiene una alcalosis metabólica asociada. Eso nos permite a nosotros dilucidar sobre trastornos dobles o triples. Entonces pongamos en práctica la fórmula del anión gas delta. El anión gas delta, ¿verdad?, no es más que el anión gas real menos el ideal sobre el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real. ¿Sí? Eso cuando ponemos en práctica la fórmula nos da 2.3. Y si vemos el esquema que teníamos anteriormente, está por encima de 1.6. Es decir, que tenemos una acidosis metabólica con anión gas elevado y una alcalosis metabólica concomitante. Es decir, tenemos un trastorno mixto. De haber salido alterado el CO2 por encima, como lo hablamos antes, de 28 o por debajo de 22, ya tendríamos en presencia de un trastorno triple. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Sencillo. Paciente con acidosis metabólica con anión gas elevado, cuya clínica y cetonas en orina, más los antecedentes familiares, nos indica una cetoacidosis diabética, donde el CO2 se encuentra en los niveles esperados de compensación, por lo que no tenemos trastorno respiratorio asociado, más
cursa con un anión GAC delta elevado, por lo que tenemos como diagnóstico asociado una alcalosis metabólica, cuya etiología se deduce y es muy probable a la hipopotasemia que presenta el paciente. Esa es la primera gasometría, muy buena por cierto, esa gasometría con ese trastorno doble de acidosis metabólica. Esta es otra gasometría, fíjense, vamos a verla mejor, vamos a aumentar la pantalla, ¿sí? Tenemos un paciente, les voy a contar sobre este paciente porque es un paciente de la emergencia, un paciente de 74 años de edad, con intubación que se encuentra bajo ventilación mecánica, bajo pseudoanalgesia por un distrés respiratorio agudo producto de una neumonía viral, probable COVID-19. ¿Sí? El paciente cursa con un pH de 7.25, un CO2 de 66, un oxígeno de 75, un sodio de 154, un potasio de 5.68 elevado. Recuerde que siempre tenemos que estar repasando los valores normales, no solo de la gasometría, sino de todos los laboratorios con los cuales trabajamos diariamente. El bicarbonato en 29.4, que es bastante elevado, ¿sí? Y un exceso de base efectivo de 2.3, con una saturación de 92%. Estos son los datos que tenemos. Ya sabemos que el pH está bajo, ¿sí? El CO2 está elevado. El oxígeno está normal en la gasometría por valores normales, si se quiere. Pero ojo, es un paciente que está en ventilación mecánica con valores de PIC por encima de lo fisiológico y una fracción inspirada de oxígeno bastante elevada, ¿sí? El bicarbonato en 29 y un exceso de base de 2.5, una saturación de oxígeno de 92%. ¿Qué trastorno tenemos aquí? ¿Cuál es el trastorno primario? Bueno, en vista de encontrarnos con un pH menor de 7.35, por supuesto que estamos en presencia de una acidosis. Ya que el CO2 está elevado y el bicarbonato elevado también, recordemos si el bicarbonato fuese el que estuviese elevado, fácilmente estaríamos entonces en el que estuviese bajo, estaríamos en presencia pensando que es acidosis respiratoria o acidosis metabólica. ¿Ves? Pero en este caso, tanto el CO2 como el bicarbonato están elevados. Recuerde que cuando hay un trastorno respiratorio o mixto, y si recordamos la fórmula de concentración de hidrógeno es igual a 24 que multiplica el PCO2 dividido entre el bicarbonato, sabremos que cuando aumenta el CO2 tiene que aumentar concomitantemente el bicarbonato. O sea, tiene que ir un cambio de la mano, porque ese es el cambio compensatorio que hace el organismo. Y si es el contrario, el CO2 disminuye, también el bicarbonato debe disminuir. ¿Por qué? Porque es la forma como tiene el organismo de mantener sus niveles de pH. Ya que el CO2 está elevado y el bicarbonato elevado también, concluimos que el trastorno primario es una acidosis respiratoria. Ya ese es sencillo, ya tenemos el primer trastorno. Ahora vamos a ver si ese bicarbonato que tiene el paciente es el que esperamos para ese cambio en el CO2. ¿Sí? El siguiente paso entonces es dilucidar si el exceso de base que presenta el paciente es el que esperaba. Y para eso tenemos la siguiente fórmula. El exceso de base esperado es igual a la presión de CO2 que presenta el paciente en la gasometría, menos 40, que es el nivel normal, el medio normal, porque recuerden que el CO2 va entre 35 y 45, por 0.4, que es la constante. ¿Sí? Entonces tenemos 66 de CO2 menos 40 es 26. Cuando lo multiplicamos por la constante, que es 0.4, nos da 10. Entonces el valor que debemos darle un rango por lo que restamos más o menos 2. Eso significa que el rango que debe tener el paciente debe estar entre 8, ¿verdad? Que es menos de 10, 10 menos 2, y 10 más 2, que sería 12. El valor debería ser entre 8 y 12. Pero el resultado que tenemos del exceso de base de este paciente es 2.3. Es decir, está muy por debajo del rango esperado. Y si yo tengo un bicarbonato bajo de lo que yo espero, ¿sí? Yo estoy en presencia de una acidosis metabólica.
Si ese bicarbonato, por ejemplo, el exceso de base estuviese en 14, 15, 16, yo diría que tengo una acidosis respiratoria con una alcalosis respiratoria asociada. Pero en este caso no. En este caso tengo más bien un bicarbonato que está muy por debajo de lo que yo espero, porque espero que sea entre 8 y 10. Tengo 2. Eso implica que tengo una doble acidosis. Acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Para concluir entonces, estamos en presencia de un trastorno mixto ácido-base, ya que el trastorno primario del paciente es una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica concomitante. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer en este caso? En este caso, como estamos en presencia también de una acidosis respiratoria, podríamos llevarnos también con el anión GAC, ¿sí? Y dilucidar qué es lo que está pasando en ese momento con el paciente. ¿Sí? Este paciente también estaba recibiendo vasoactivos porque tenía unas presiones de llenado muy bajas, tenía una presión arterial muy baja y hubo que colocarle, a través de una vía central, hubo que colocarle vasoactivos en infusión. Entonces la causa de esa acidosis metabólica que presentaba el paciente era el shock, pues una acidosis láctica con ácido láctico elevado. ¿Sí? Pero hasta aquí lo que es esta práctica, ¿verdad? Falta trabajar con muchas otras gasometrías. Tengo la esperanza de, por supuesto, hacer como que hagamos unas 2 o 3 clases seguidas, ya cuando vayamos avanzados en el tiempo, pero solamente para discutir gasometría, solo para revisar gasometría. Entonces, eso también lo vamos a estar haciendo en el grupo, ¿sí? Muchas gracias por la atención. Recuerden que quienes no han podido ver las clases pueden verlas directamente en la página de YouTube. Y recuerden trasladar el grupo de WhatsApp completamente al grupo de Telegram. Para mí un placer servirles, estar con ustedes y bueno, ya será para la próxima ocasión.